El universo, en su infinita arbitrariedad, a veces otorga regalos extraños. Para Elara no era un objeto brillante o una voz enigmática, sino un fenómeno sutil y esquivo que ella había bautizado como el punto dado. No era permanente. Surgía como un velo translúcido a unos 30 centímetros de su frente, un orbe de luz casi imperceptible, pero de un poder transformador. Su aparición era impredecible, siempre en ciertas ocasiones especiales, momentos que el destino o alguna fuerza superior consideraba cruciales. Cuando el punto aparecía, no era solo su visión física la que cambiaba. Su mente se abría como un caleidoscopio cósmico. De repente, podía observar un solo tema desde muchas perspectivas a la vez. Una conversación banal se revelaba como una red de intenciones ocultas. Un objeto sencillo mostraba su historia completa, desde su creación hasta su futuro. Era como si las manos de la existencia, esas que en la antigua leyenda le entregaron el dado del destino, hubieran extendido un velo entre ella y la realidad ordinaria, permitiéndole atisbar el vasto entramado de posibilidades y verdades que normalmente permanecían ocultas. Un día, mientras paseaba por el mercado, absorta en sus pensamientos, Elara presenció un pequeño altercado. Un vendedor acusaba a un joven de robo. Las palabras volaban, las emociones se caldeaban, y justo en ese instante de tensión, el punto dado parpadeó en el aire frente a ella. El bullicio del mercado se desvaneció, y el mundo se transformó en un flujo de información. Vio la perspectiva del vendedor, el miedo en sus ojos a perder su sustento, la del joven, la desesperación por una necesidad imperiosa, la de los transeúntes, sus juicios rápidos y sus propias historias. Pero más allá de eso, Elara vio el porqué de cada decisión, las cadenas de eventos que llevaron a ese instante, y las incontables bifurcaciones que se abrirían a partir de él. Con el punto dado titilando frente a ella, no se detuvo en el mero juicio de los hechos. Vio la precaria situación del vendedor, un anciano con manos temblorosas y una familia que dependía de sus modestas ganancias. También percibió la angustia del joven, no un ladrón por naturaleza, sino un alma acorralada por el hambre de su hermana pequeña. El objeto en cuestión, una pequeña baratija, se reveló no solo como un adorno, sino como un recuerdo preciado para el vendedor, un regalo de su difunta esposa. El punto dado no solo le mostraba la verdad, sino la profundidad emocional de cada verdad. Con esa comprensión multifacética, Elara dio un paso adelante, su voz sorprendentemente clara y tranquila en medio del alboroto. No acusó ni defendió, sino que tejió un relato. Les habló al vendedor y al joven, no de lo que había sucedido en ese instante, sino de las vidas que los habrían traído hasta allí. Mencionó la baratija como un símbolo de amor perdido, y el hambre como un grito que ninguna persona debería ignorar. Mientras hablaba, el punto dado parecía brillar con más intensidad, y los presentes, aunque no veían el orbe, sentían la extraña autoridad de sus palabras, la innegable verdad que emanaba de ellas. El vendedor, conmovido por la comprensión de su pérdida, miró al joven con nuevos ojos, viendo no a un criminal, sino a alguien en profunda necesidad. El joven, avergonzado pero aliviado de ser comprendido, entregó la baratija y se disculpó entre lágrimas. Pero Elara no había terminado. Con el punto dado a un activo, ella vio una tercera perspectiva, la de una oportunidad. Sugirió que el joven trabajara para el anciano, ayudándole en su puesto a cambio de comida y un pequeño sustento. El anciano, reconociendo la sinceridad en el rostro del joven y la sabiduría en las palabras de Elara, asintió. Después del incidente en el mercado, Elara se obsesionó con entender el punto dado. Anotaba cada aparición, cada detalle de la situación, cada perspectiva revelada. Al principio era una fuerza externa, un fenómeno que simplemente ocurría.
pero con el tiempo comenzó a notar patrones. El punto nunca aparecía por trivialidades. Siempre se manifestaba en momentos de encrucijada, de conflicto, o cuando una verdad compleja necesitaba ser desenredada, no solo para ella, sino para el beneficio de otros o de la situación en general. Descubrió que no podía invocarlo a voluntad, pero sí podía prepararse para él. Empezó a meditar, a buscar la calma en el caos, a entrenar su mente para estar receptiva a las sutilezas del mundo. Leía, observaba, escuchaba con una atención renovada, como si cada hilo de información pudiera ser la clave para la siguiente aparición del punto. Se dio cuenta de que el punto no era solo un amplificador de la percepción, sino un catalizador para la empatía profunda. Le permitía no solo ver, sino sentir las múltiples facetas de una situación, comprendiendo que no hay villanos absolutos, ni héroes inmaculados, solo seres complejos movidos por sus propias historias. Una tarde, mientras ayudaba en un refugio para personas sin hogar, se presentó un dilema. Un recién llegado, un hombre taciturno y de mirada perdida, se negaba a aceptar cualquier ayuda. La tensión crecía y la frustración era palpable entre los voluntarios. Justo cuando el Ara sentía el nudo en el ambiente, una luz familiar parpadeó. El punto dado apareció. Con él vio la fachada de dureza del hombre como un escudo forjado por un trauma inimaginable, la historia de una pérdida tan profunda que le impedía confiar. Vio los intentos bien intencionados de los voluntarios como actos de bondad, que, sin embargo, chocaban con el dolor enquistado del hombre. Pero crucialmente, el Ara también vio una pequeña grieta en su armadura, un anhelo oculto de conexión, simbolizado por el hombre. Por primera vez, levantó la mirada y en sus ojos, el Ara vio un destello de una esperanza largamente olvidada. El Ara estaba empezando a comprender. El punto dado no era solo para ver, sino para actuar con sabiduría, para tejer puentes donde solo había divisiones. Era un don que exigía no solo percepción, sino también compasión y coraje. A medida que el Ara se sintonizaba más con el ritmo impredecible del punto dado, sus apariciones se volvieron, paradójicamente, más raras, pero sus implicaciones mucho más profundas. Ya no se trataba de pequeños conflictos personales, sino de cuestiones que resonaban en la estructura misma de la ciudad. El Ara sentía una premonición, una especie de tensión silenciosa en el aire que presagiaba un evento donde su don sería crucial. Esa premonición se hizo realidad con el surgimiento de una profunda división en la metrópolis. Dos facciones influyentes, una que abogaba por el progreso tecnológico a cualquier costo y otra que clamaba por la preservación de las antiguas tradiciones y la naturaleza. Estaban al borde de un conflicto abierto. La ciudad entera estaba polarizada. Los debates se habían tornado en hostilidad, y la amenaza de disturbios civiles pendía como una espada de Damocles. Ni la política ni la razón pura lograban tender un puente entre sus ideologías, aparentemente irreconciliables. En el clímax de esta tensión, durante un acalorado debate público que amenazaba con degenerar en una trifulca, el aire alrededor de el Ara se hizo denso. El punto dado no solo apareció, sino que brilló con una intensidad que nunca antes había presenciado, expandiéndose ligeramente como un ojo cósmico que todo lo abarcaba. Con el punto dado amplificado, el Ara vio no solo las perspectivas de las dos facciones, sino la esencia misma de su conflicto. Vio que el deseo de progreso no era codicia, sino un miedo profundo a quedarse atrás, a la obsolescencia, a la extinción, y el clamor por la tradición no era resistencia al cambio, sino un miedo ancestral a perder la identidad, la conexión con sus raíces, la sabiduría de sus antepasados.
Ambas visiones, a pesar de su antagonismo superficial, nacían de un lugar común, el miedo a la pérdida. Pero el punto le mostró algo más, una tercera vía, una síntesis que nadie más podía ver. Visualizó un futuro donde la tecnología y la naturaleza no solo coexistían, sino que se nutrían mutuamente, donde las antiguas estructuras se integraban con innovaciones sostenibles, donde el progreso se definía como un avance en armonía con el pasado. Era una visión compleja, un delicado equilibrio, un camino que requería que ambas facciones cedieran terreno y encontraran un nuevo propósito compartido. Elara se dio cuenta de que esta vez el punto dado no solo le ofrecía la verdad,